Perfecto, vamos a dar continuidad entonces a esta sesión de liderazgo centrado en las personas. Ya tenemos ahí también en nuestra sala a nuestra gran invitada desde El Salvador, Carol Amaya, tiene un grandioso tema y ahí nos va a estar acompañando como moderador Marco. Marco, podemos continuar. Claro que sí. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por apoyar este evento, por haber aceptado la invitación y pues nosotros ansiosos por conocer lo que tienes para compartir con nosotros. Por favor, Carol, adelante. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Felicidades también por estos espacios que nos nutren inmensamente. Quiero comenzar con una pausa porque hemos estado aquí un buen rato, así que unos segunditos para energizarnos. Les voy a compartir una canción, una versión de una canción que seguramente la mayoría conoce. Me confirmo. Sonido, sonido. Perfecto. Listo. Hoy sí, vamos a comenzar. Espero que esta canción la hayan podido disfrutar y que ahora tengamos la energía a tope para comenzar. Quiero que imaginen su primer día en ese nuevo trabajo. Esas expectativas, esa emoción, esas mariposas en el estómago, ese entusiasmo para que cuando lleguen, imagínense esta escena. Nadie sabe que ustedes comienzan hoy. Ni siquiera el de la puerta. Tienen que esperar ahí para que les den ingreso. No está escrito en ningún lado, no hay escritorio, nadie se presenta. Ustedes están ahí en la recepción del edificio. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué viene a la cabeza? ¿Qué viene al corazón? Si les pasó, ¿cómo se sintieron en ese momento? Y ahora imaginen otro escenario, que antes de su primer día reciben un correo hermoso de bienvenida, su equipo los está esperando, hay una persona en la puerta. Y desde ahí un saludo cálido, hay un plan claro de integración. En estos primeros días, esas primeras semanas, ustedes ya se sienten parte de algo grande. ¿Cuál de estas dos experiencias haría que se queden en esa empresa por mucho tiempo? Puede que algunos lo olvidemos, puede que a otros nos marque, ya sea que fue un buen recibimiento o no. Así que hoy vamos a hablar de la integración, de ese primer día, de los nuevos colaboradores, esto que de alguna manera define el compromiso, la permanencia y la productividad en las empresas para las cuales trabajamos. Porque saben que un buen onboarding no es simplemente ese trámite en el área de recursos humanos. Es una estrategia clave para el éxito organizacional. Así que bienvenidos. Ya me presentaron, yo soy Carola Maya, mentora en liderazgo y transformación cultural. Acompaño a líderes y equipos en procesos de cambio, lo cual adoro. Y quiero compartirles esta frase que me define, que me encanta y que siempre la comparto. Es una frase del señor John Quincy Adams. Si tus acciones inspiran a los demás a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en algo más,
entonces eres un líder. Y ahora que ya saben ustedes un poco sobre mí, vamos a hablar algo esencial, que es el onboarding. Quiero decirles que no es solo una bienvenida, es en realidad el primer paso para el éxito, para la permanencia de ese nuevo integrante, de ese talento que llega a nuestro espacio. Es importante que nosotros consideremos el impacto que tiene ese recibimiento, ese proceso, si lo quieren llamar así, ya sea que seamos parte del área de talento humano o no, porque hoy les voy a contar mi experiencia, les traigo un caso de éxito, les voy a contar las herramientas que usé, cómo lo hice, partiendo de que yo era la persona que estaba colaborando como Agile Coach. No tenía nada que ver con el área de talento humano, pero sí que pude evidenciar a través de mi propia experiencia, porque yo fui la de la experiencia que nadie sabía que iba a llegar, y de alguna manera me marcó, yo dije, no puede ser que esto lo viva alguien más, esto no puede pasar, no puede volver a pasar. Y por eso es que yo quiero compartirles hoy este tema y entender por qué debemos prestarle atención a este proceso. Así que veamos cuál es la importancia de la incorporación de una persona a un área, a un equipo, ¿sí? Una investigación realizada por un grupo que se llama Impact, que están dedicados a plataformas de marketing y afiliados, influencers y muchas cosas similares, dice que el 69% de los colaboradores tienen más probabilidades de permanecer en esa empresa si ha tenido una buena experiencia de onboarding. Esto tiene mucho que ver con la experiencia del colaborador. Más de uno de nosotros ha escuchado este tema, hay expertos hablando de este tema. Yo les recomiendo al equipo de Buca, un equipo de México que nos enseña todo sobre la experiencia del colaborador y yo extraigo de los cursos que ellos tienen disponibles de forma gratuita en su página sobre este tema, la experiencia del colaborador. Un colaborador feliz es un colaborador comprometido con la experiencia que vive en esos primeros días que define ese futuro de la empresa. Porque cuando nosotros hablamos de esa experiencia, nos referimos a todo lo que vive una persona desde el momento que es contratado, desde el momento, diría yo, desde que nos llaman para iniciar ese proceso de entrevista. ¿Sí? Y que desde ahí, no sé si les ha pasado alguna vez que han iniciado un proceso y que ustedes dicen, ¿cómo les fue en esa llamada? Y ustedes dicen, no sé, yo me siento que me fue muy bien y de repente se sienten ya parte de ese equipo. ¿Sí? Realmente me siento bien, me siento bienvenido. Y en el momento que llego, tengo claridad sobre mi rol. Porque en la entrevista me dijeron, mira, este es el rol, me explicaron que estaba yo por reemplazar a alguien que se iba de la compañía, me dijeron cuáles iban a ser, a grosso modo, las responsabilidades, cuál era el objetivo, todo lo que yo tenía que hacer para poder colaborar con el equipo y los resultados. Todo eso influye en el nivel de compromiso y rendimiento de una persona. Un artículo publicado por por el equipo de talento dice que el 40% de los nuevos empleados abandonan su trabajo tras el primer mes. Eso significa que el proceso de integración no está siendo efectivo, no se sienten parte. ¿Han conocido algún caso ustedes en el que una persona entró, es nueva y de repente a los días les dicen, no, parece que renunció? Parece que le salió otra oportunidad que ya estaba ahí sobre la mesa. Algo pasó ahí. ¿Nos tomamos el tiempo para analizar por qué realmente se fue? Si no fue por dinero. Las empresas estamos perdiendo el talento antes de que puedan generar ese impacto real. Entre el 2010 y el 2017, una entidad que se llama IEC hizo un análisis, presentó un informe en el que decían que los trabajadores han abandonado voluntariamente sus puestos de trabajo, multiplicando por 5 en esas fechas. O sea que uno por cada 600 en 2010 y uno por cada 120 al final del 2016. Pero ya hay organizaciones que se preocupan por esto. Ya hay organizaciones que dicen la experiencia del colaborador es importante. Y si es positiva, nosotros podemos lograr retención, equipos más motivados y mejores resultados. ¿Y eso por qué? Porque se sentaron un momento a ver sus números. ¿Sí? Porque eso es bien importante, ¿eh?
para que nosotros podamos comenzar en todos estos temas que alguna vez o en algún momento ustedes escucharon esto, no es algo que nos guste conversar en las empresas, lo podemos reflejar en números. Entonces, ¿cuánto es el número de personas que se va de nuestra empresa? ¿Y en qué periodo? ¿Y por qué razones? Claramente debemos realizar un proceso, una entrevista de salida, entender por qué se van, sobre todo si no es por un salario. Y en las últimas décadas, diría yo, me ha tocado trabajar con equipos multigeneracionales. Y les diría que mucho tiene que ver que ya no todo el mundo se queda por un salario. Quieren un propósito, quieren participación, co-creación, conexión con la organización. Una buena experiencia de onboarding marca la diferencia entre un colaborador comprometido y uno que busca irse antes del primer año. Es algo que nosotros debemos tener presente. ¿Qué estamos haciendo para que las personas se queden acá con nosotros? Veamos cómo esto impacta directamente en la productividad. ¿Sí? Hay muchos análisis, informes, encuestas, probablemente ustedes lo han visto en la red de LinkedIn. Y en una de ellas, porque yo me puse a buscar, me encanta estar en esa red, encontré que según ellos, según la empresa LinkedIn, los empleados que pasan por un onboarding bien estructurado pueden ser un 50% más productivos en sus primeros 3 meses. 3 meses. O sea, prácticamente esa curva de donde nos dice, bueno, hasta 3 meses de prueba, en esos 3 meses ya están siendo productivos por ese onboarding. ¿Qué nos sugiere esto? Que ese proceso es importante y que si lo diseñamos bien, no solo va a facilitar la adaptación de esa nueva persona, sino que además también puede mejorar, diría yo, significativamente la productividad en un corto periodo. Porque esa curva de aprendizaje de la que todos hablamos cuando estamos guiando equipos, que sabemos que tarda, que hay capacitación, formación, coaching, mentoring, feedback, la podemos reducir. Porque si diseñamos un proceso de onboarding en el que hay claridad en el rol, ya lo tenemos en nuestro descriptor de puesto bien definido, ya sabemos cuáles son las expectativas y luego las comunicamos, porque eso es importante. La persona sabe qué se espera de él y puede rendir mejor. Y si bien comete errores, estamos ahí para acompañar esas primeras semanas. Puede incrementar nuestro sentido de compromiso porque me siento bienvenido, me siento el primer día que soy parte, no me siento como el patito feo, ¿no? No sé cuántos de ustedes les ha pasado que el primer día, aparte de las emociones, de la alegría, porque tengo un trabajo, aquel miedo de no conectar, aquel miedo de no ser bien recibido, de sentirme que, y ahí viene el síndrome del impostor, que es otro tema interesante, pero si es lo contrario, me siento parte. Y si yo ya tengo claro cuál es mi rol, qué se espera de mí, tengo este sentimiento de ser bienvenido, el equipo está ahí para apoyarme, no siento miedo de hacer preguntas porque nos pasa cuando es nuestro primer día que no sé a quién preguntar y no sé si puedo preguntar, si voy a molestar. Esto puede minimizar problemas operativos y mejorar la calidad de mi trabajo en este proceso de aprendizaje. Imagínense el impacto que tiene estos primeros 90 días, si yo lo vivo de forma íntegra, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que yo voy a generar? Evidentemente la gente va a percibir esto de, esta persona se integró súper rápido. ¿Ah? No me evité la curva de aprendizaje, pero sí, no fue tan prolongada. Pero ¿qué pasa cuando el onboarding no existe o no se hace bien? ¿Ah? Que el onboarding simplemente es, venga, el primer día, siéntese aquí, lea todos estos documentos, ustedes están toda la mañana leyendo documentos que ni se van a acordar cuando salgan de ahí y ya lo llevan al escritorio. Por aquí Marlene dice así, cuando hay un buen onboarding, si los procesos son más fáciles de seguir y cómo uno podría integrarse mejor con la empresa y con el team. Justamente, ¿cuáles son los problemas? Se los he ido contando poco a poco. ¿Sí? Primero que yo no me siento parte. Quizás tengo una desconexión después de pasar la emoción de la bienvenida,
de que pasé 3 días con el equipo de talento humano, donde me contaron todo, misión, visión, valores, o me contaron todo el código de ética y todo lo que me podía pasar si no acataba yo los procesos. No me siento parte. Estoy desconectada del primer día. Entonces ahí ya estoy pensando y poniéndome Open to Work solamente para los que están buscando nuevos colaboradores, o sea, los de área de RH y los de talento de adquisición. Ya estoy pensando en que me voy a ir. Entonces ahí es donde viene la alta rotación. No me siento bienvenido, no me siento guiado. Y ahí es donde comenzamos a buscar para poner nuestras renuncias en los primeros meses. No sé si les ha pasado a ustedes llegar a un lugar y dicen, no, me equivoqué, este no era mi lugar. Allá ya no, allá quizás a donde estaba ya sentía que había llegado a mi zona de confort, decidí este reto, pero ese no es mi lugar. Y ahí es donde viene la pérdida de productividad porque no hay una integración clara. Quizás por mi estado de ánimo ya no estoy tan abierta, entonces ya no estoy aprendiendo o es más lento. Mi desempeño se ve afectado y entonces esta curva de aprendizaje en los primeros 90 días no se evidencia y me estoy equivocando constantemente. Y dependiendo de la cultura que tenga la organización de feedback, de apoyo, de colaboración, el impacto puede ser más. Y claramente eso impacta a la cultura misma, ¿sí? Porque una falta de onboarding pues genera eso, desmotivación, afecta la cohesión del equipo porque llega una persona nueva y entonces no le hablamos, no la vemos bien, ni siquiera le dijimos dónde podía tomar agua, ¿sí? No le dijimos dónde estaba el baño. Y eso es muy importante, ¿no? Hay, hay veces que nosotros se nos olvida que tenemos necesidades básicas por cubrir, la pirámide de Maslow. Como líderes, nosotros deberíamos tomar eso en cuenta. ¿Qué es lo primero que yo quisiera saber cuando llego a un lugar nuevo? Díganme dónde está mi escritorio, dónde puedo tomar agua, café y dónde está el baño. Mis necesidades básicas cubiertas. Y de ahí lo demás, ¿no? ¿A qué horas entro? ¿A qué horas salgo? ¿Cómo entro? ¿Con huella? ¿Con tarjeta? Etcétera. Sin un onboarding eficiente, puede ser que mis compañeros deban cubrir algunas tareas que me corresponden, aun cuando el tiempo de aprendizaje ya ha llegado a su final, porque no aprendí, o no lo aprendí bien, o estoy siendo muy lenta. Esto genera estrés y desorden. Imagínense en la persona que es nueva, saber que no lo estoy logrando, ¿cómo eso me puede impactar a mí a nivel personal, familiar? Porque todos nos lo llevamos a la casa, ¿sí o no? Lo hemos visto a lo largo de las sesiones hoy. Todas esas emociones que me generan estas ideas, estos pensamientos. Entonces no veamos el onboarding como ese proceso administrativo o solo responsabilidad de talento humano, porque es base para lo que hacemos en el día a día con nuestros equipos, independientemente de lo que hagamos, si es gestión de proyectos, si estamos trabajando con algún marco metodológico, si somos del área de finanzas, si somos del área de legal, porque lo que hace un buen onboarding es potenciar la cultura organizacional hacia una saludable y productiva. ¿Qué podemos hacer para evitar todos estos problemas? ¿Sí? Primero es la conciencia. La conciencia y la reflexión. Yo digo, de ahí parte todo. Cuando yo soy consciente de que existe un problema, puedo hacer algo al respecto. Yo decido si acciono o no. ¿Sí? Si sabemos que la falta de onboarding trae tantos problemas, lo que podemos hacer hoy es evaluar cómo estamos en nuestros equipos actualmente. ¿Tenemos a alguien nuevo? ¿Vamos a traer a alguien nuevo? ¿Estamos buscando a alguien nuevo? ¿O vemos que hay alguien nuevo por otro lado, por ahí, que de alguna manera tiene contacto conmigo? ¿Qué puedo hacer? Las preguntas. Por ahí lo veíamos en el chat. Las preguntas poderosas nos invitan a la acción. ¿Por qué invertir en un buen proceso? Y aquí pueden venir las ideas para que ustedes puedan ir con sus líderes, con las áreas correspondientes para trabajar buenos procesos de onboarding. ¿Sí? Lo primero es reduce costos de contratación por la rotación de personal. Piensen en la inversión que tienen cada vez que ustedes contratan una persona nueva, no solamente en temas de equipos, si usan uniformes, tarjetas de acceso, etcétera, sino en capacitación, ¿sí? En si la persona tiene que ser despedida porque no alcanza los niveles, entonces ese gasto del despido que implica un finiquito, etcétera.
que ahí son los números con los que convencemos a los líderes. Un buen onboarding puede acelerar la curva de aprendizaje. Un proceso bien estructurado permite que los nuevos colaboradores sean productivos, como nos encanta la palabra, más rápidos. ¿Sí? Un buen onboarding sólido alinea a cada colaborador nuevo con los valores y propósito de la empresa. Y aunque esto suena como efímero, pero piensen bien, cada vez que yo tomo una decisión es en base a mis valores. Yo quiero que los valores de la nueva persona se alineen a los que yo definí con mi equipo. Nosotros tenemos un equipo ágil, súper saludable, ¿verdad? Súper productivo, como el caso que veíamos en la primera charla de hoy, que si no estuvieron, creo que va a estar disponible en la grabación y lo van a poder ver, toda esa experiencia que nos contaba Steven, porque están alineados con los valores, con los comportamientos que se espera de cada uno. Y por eso es que fortalece la cultura. Y ahí es donde viene ese ingrediente maravilloso que nos permite ese equilibrio, ¿sí? Satisfacción del colaborador. No hay nada más lindo que sentirse valorado. Dale Carnegie lo dice en ese libro famoso que habla sobre cómo nosotros podemos influenciar a las personas. Lo que más valoremos como seres humanos es sentirnos valorados, sentir esa bienvenida que impacta su compromiso y su desempeño. Y así es como esto que viene del área de marketing que decimos tenemos que ser marca empleadora. ¿Quién no quiere aparecer en esa famosa encuesta que tenemos por toda América, ¿no? No la voy a decir porque no le voy a dar promoción, pero ustedes saben de lo que hablo. Ser parte de esa encuesta de ser la mejor empleadora en Bolivia. Todos queremos estar ahí, pero debería ser algo real. Colaboradores realmente felices, con equilibrio en su vida. Personas que recomiendan la empresa. ¿Cuántos de ustedes han recomendado la empresa para la que trabajan? ¿O cuántos de ustedes le han dicho a un amigo, hey, deja tu trabajo, aquí hay una oportunidad? Ustedes ayudan a traer el talento de calidad a las empresas. ¿Sí o no? Podemos hacerlo en este momento en la empresa para la cual trabajamos. ¿Traeríamos a nuestro mejor amigo o amiga a trabajar con nosotros? ¿Sería el mejor lugar para la persona? El onboarding es una inversión, no es un gasto. Y les voy a mostrar el caso hoy que yo no tuve que gastar ni 5. No invertí absolutamente nada más que tiempo. Probablemente porque yo utilicé algunas herramientas que ya tenía y sería mínima la inversión, pero yo no gasté nada. Y ya les voy a contar cuáles fueron los beneficios y yo puedo decir enormes que hasta el día de hoy todavía se recuerdan. Sí, porque los beneficios se evidencian rápido. Tienes el equipo integrado desde el primer día, la persona se siente parte, puede preguntar, se siente cómoda, tiene confianza y va ganando esta cohesión del equipo. Y en la medida que va avanzando, debido a que tiene todo esto a disposición, menores errores, menos tiempo perdido, el ensayo de error se da de una manera casi natural. O sea, si me equivoco, todos nos equivocamos y vamos a aprender en el camino. Hay una confianza en poder hacerlo, ¿verdad? Claramente no se va a ir, entonces menos rotación, menos costos de contratación. Y ahí la persona está feliz, está comprometida, la motivación al tope. Y tenemos ahí entonces lo que tanto nos gusta en las empresas o al área de negocio, de finanzas, mayor impacto en los resultados del negocio. Porque cuando yo tengo una buena experiencia desde mi primer día, yo doy lo mejor de mí. Y ahí es donde realmente nace esta idea de me pongo la camiseta. Porque es que desde el primer día me hacen sentir parte. Entonces yo fácilmente un día puedo decir, bueno, hoy me quedo media hora porque esto urge. Y no voy a sentir un problema, no me voy a sentir incómoda, no es como, no, yo ya me voy, no hay mía extra que valga. El onboarding no solo ayuda a las personas, también ayuda a la empresa a crecer y a consolidar su cultura. Entonces, vamos al caso real. Te vamos a contarles cómo transformar la experiencia de integración con estrategias centradas en las personas. Y por eso a mí, cuando me invitaron a esta charla, yo dije, sí, yo tengo que contar esto porque ha generado un impacto en las personas maravilloso. Aun cuando yo ya no soy parte de esa empresa, pero las personas aún me siguen contactando. Y ya les voy a contar. Entonces, la historia. Bueno, yo les conté que yo fui la del mal onboarding. Mi primer día fue una pesadilla, salí con una migraña de ahí. Nadie sabía que yo iba a llegar. Claramente no había equipo listo para mí. Pasé una mañana entera
leyendo documentos, eran unos archivos así enormes. O sea, no me acuerdo de nada, les tengo que confesar que no me acuerdo de nada porque es que era una cosa tras otra, tras otra. Y era bien interesante porque había actualizaciones de las políticas, entonces me leía así y luego me tenía que volver a leer la actualización que llevaba lo anterior más lo nuevo. O sea, era una cosa increíble, ni siquiera había orden, ¿sí? Y no supe nada de mi jefe ese día, mi jefe estaba en otro país. Me sentía sola, completamente. Y claro, no conocía a nadie, nadie me presentó a nadie, totalmente aislada, ¿verdad? Y me tomaron una foto, después de eso tengo que decirles que el día anterior falleció mi abuelo, entonces fue una cosa, mi cara terrible, o sea, de esas fotos que a uno le toman en la cédula, el pasaporte y esas cosas que uno se ve terrible, bueno, multiplíquelo por 100, así de mal me veía la foto, tanto así que el de talento humano regional, cuando vio el correo donde me habían anunciado que había llegado, que era la nueva contratación, le escribió a la de recursos humanos y le dijo, ella no es Carolina. Imagínese así, que la persona que me había entrevistado por semanas, porque nos hablamos muchas veces, no me reconoció en la foto. Así de mal me veía, así de mal me sentía. Y claramente lo menos que entendí fue qué era lo que yo iba a hacer en esa empresa. Bueno, Marlene, me entenderás y la emoción todavía me acuerdo. Le pasó algo similar, nos dice acá por el chat. Entonces imagínese llegar a un lugar donde nadie te espera, donde desde el primer día te sientes así como un estorbo. O sea, no solo es sumamente incómodo, es desmotivador. Pero pues teníamos que cambiar esa realidad porque es que esto no le podía pasar al equipo. Y yo estaba en una posición en la que iba a recibir a muchas personas porque estábamos creando el equipo. Solo habían contratado una persona antes de que yo llegara. Y entonces lo primero que hicimos fue pensar con esta otra persona, porque vivió más o menos lo mismo. ¿El qué? ¿Qué era el onboarding? ¿Qué era eso que necesitábamos descubrir? ¿Qué era ese proceso que había hecho falta? Y entender por qué, el para qué. Siempre digo, usted quiere comenzar cualquier proyecto en su vida, personal, profesional, el propósito es sumamente importante, ¿sí? El para qué. Y por eso se los pongo así en el why, porque hay un libro que seguramente la mayoría aquí conoce, de Simon Sinek, que nos habla del círculo dorado, y ahí viene el why. Encuentra tu por qué, ¿sí? ¿En qué nos ayuda? Y yo lo puse por acá. Para nosotros es sembrar semillas, hacerlas crecer y desarrollar un gran árbol. Así nos veíamos con esta persona que conversábamos y eran conversaciones así de Slack. Por ahí nos dice Oscar, sí, te sientes como un intruso y Carla, yo me fui al baño a llorar mi primer día, lo siento y te abrazo. Pamela dice un caso similar a mí y por eso me propuse conocer por fuera a la persona que entra, así el día ingreso la recibo con otra forma, solo formo parte del equipo, pero me interesa ese ingreso cálido porque el mío no me gusta mucho. Justamente eso. Entonces, muchas veces no tenemos como el empuje que necesitamos para estas iniciativas y yo me vi limitada. Yo me vi limitada porque dije, yo no tenía ninguna posición en la que yo pudiera ir con el gerente regional de recursos humanos y decirle, oiga, mire, yo viví esto, yo me siento mal, yo quisiera que nadie más lo viviera y vamos a contratar alrededor de 15, 20 personas. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, yo lo primero que hice fue, dije, bueno, a los líderes les encantan los números, así que yo tengo que investigar. Así que comencé a investigar números más o menos similares a los que les di hoy y pedirle una cita al de recursos humanos para poderle contar, ¿sí? Eso fue lo primero. Y luego de los números, pues vino el momento creativo, el diseño, estructurado, personalizado, porque yo lo basé en lo que yo viví y en lo que yo creí que podía servirle a mi equipo. Un equipo de transformación digital donde venían perfiles diferentes, ¿sí? Personas distintas. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ayudarle al equipo en este proceso donde estamos creando todo desde cero? ¿Qué herramienta? ¿Qué formato? ¿Qué tecnología puedo usar? ¿Qué seguimiento le voy a dar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo puedo después de implementar el piloto contarle a los managers cómo esto les puede ayudar también en sus equipos? Ya saben, con esta idea de yo acciono para que los demás accionen, ¿no? Ser ejemplo, que es parte de lo que hemos venido viendo.
Y créanme que lo que ustedes ven acá es el diseño de la presentación que le hice al de recursos humanos. Quizás ahora que la veo digo, no me quedó tan linda, utilicé Canva, en ese momento Canva era Canva no premium, no pro, no era pagada, era la gratuita, entonces, bueno, eso fue lo que salió. ¿Y qué hice? Integré cosas que ya tenía la organización, ya tomé la visión, la misión, la historia de la compañía, que para mí era importante, los valores que había definido el equipo antes de que yo llegara a través de un consultor, habían valores del área, había un propósito del área y entonces los tomé y los incorporé porque yo decía, no, no va a ser solo lo que yo creo, sino lo que ya está construido. Tomé en cuenta lo que ya se había trabajado, ¿sí? Bueno, y así fue que dije, vamos a hacerlo, pedí esa sesión y fue aceptada. Me dijeron, adelante, pero hazlo solamente con tu equipo de transformación. Me parece muy bien, está lindo. Yo creo que pensaron esto no va a tener ningún impacto, no le va a molestar a nadie porque va a ser como algo muy interno. Y así fue como lo empezamos a ejecutar. Y les voy a adelantar. Lo primero que pasó con la primera persona que lo hicimos, que era una persona de Costa Rica, el director de país me llamó para decirme, yo quiero eso que tú acabas de hacer con él para el resto de mi equipo de país. Quiero que eso se pueda hacer. Y le escribió a la de talento humano local de Costa Rica para que me escribiera y me dijera, bueno, que te cuente qué es lo que está haciendo y qué de eso tú puedes hacer para nosotros. Así comenzamos. Entonces, veamos cómo lo hicimos. Vean por ahí un loguito de Management 3.0. Yo en ese entonces era facilitador de Management 3.0 y dije, bueno, voy a utilizar lo que yo tengo a la mano. Design Thinking, Management 3.0, Miro, Canva, Figma, porque la persona de UX llegó en ese periodo que me ayudó bastante. Y entonces así fue como comenzamos a implementar prácticas para ir complementando que este proceso fuera co-creado con los que iban llegando, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, estas imágenes, se creó ese video en Canva, que era una manera era lo primero que le mostrábamos a la persona. Ese video en esa primera sesión como para emocionarlo, tenía una música ahí de beats que de alguna manera alegra el corazón. Implementamos prácticas que nos ayudaron a identificar qué era lo que podía sumar a este proceso. Entonces yo se las estoy listando acá en la diapositiva para los que conocen sobre Management 3.0. Hay una que se llama el Culture Book, que tiene que ver con la definición de la cultura y como les dije, incluimos visión, misión, valores y lo que se había creado para el equipo de transformación digital que tenía que ver con el propósito, con los valores de equipo. Utilizamos una práctica que se llama Identity Symbols, que es como para crear el logo del área. Y con el equipo, con la chica de de UX UI, lo que hicimos una sesión tipo workshop, donde a través de Design Thinking y la expertise de ella en temas de diseño, entre todos, pues creamos el logo del equipo de transformación digital, que luego lo usamos en todo, en fondos, en informes, y cualquier otro. Ahora no recuerdo todas las cosas a donde los pusimos, pero utilizábamos ese logo por todas partes. De hecho, hasta en los vasos que usábamos para tomar café, que se los hubiera traído ahora para que lo vieran. Utilizamos Personal Maps para poder conocer a la persona y ya les voy a contar cómo lo ocupamos y un Word Profile, es decir, esta herramienta que me permite a mí poder describir cómo yo puedo aportar al equipo. Como les digo, estas son las herramientas que utilizamos para estas sesiones, ¿sí? Que es un punto de partida. Y lo que ustedes ven acá es el producto final. Lo que se está moviendo es la presentación que le hacíamos al equipo. Lo primero era el video y luego venía esta presentación donde yo les contaba todo esto que tenía que ver con la cultura, con la empresa, desde cuándo veníamos, porque había mucha gente que no sabía quiénes eran. Ahí está el logo, como les digo. Lo hicimos en una sesión de co-creación. Nos acompañó la persona de talento humano regional. Les contaba cuál era la visión, cuáles eran los objetivos que teníamos como equipo, quiénes eran las personas que conformaban el equipo. O sea, ese primer día, como éramos un equipo regional, estábamos de forma virtual, pusimos las fotos de cada una de las personas, el rol y el correo para que él o ella pudiera contactarlo, ¿verdad? A cada uno de ellos. En ese momento
habían como 17 personas, quién iba a ser el mentor y qué ese mentor iba a hacer por esta persona, cuál iba a ser la lista de verificación después de esa sesión, qué es lo que él tenía que hacer, ¿ya? Y luego, pues, solo una diapositiva final. Con el apoyo del equipo, lo que hicimos fue este Word Profile, que era la forma, a través de una fotografía y un texto, la persona compartía del equipo en qué podía ayudar. Y lo tomé de ese video que Carla nos puso ahora. Yo vi ese video cuando iban a lanzar esa serie y me encantó. ¿En qué puedo ayudarte? Cualquiera que me escribe a mi WhatsApp profesional o business, lo primero que le sale es ¿en qué puedo ayudarte? Me encantó, o sea, me llenó. Y lo usábamos acá, ¿en qué puedo ayudarte? E invitábamos a cada persona nueva del equipo a que completara su ficha y que contestara, que no fuera tan formal, sino que ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué hacíamos después? Cada persona tenía una sesión uno a uno con los compañeros, con todos los que vieron en la diapositiva, y a través de un personal maps le contaba quién era la persona y cómo podía ayudarle en el día a día. Y la persona en el momento tenía que crear su personal maps también, ¿sí? Y así fue como nosotros fuimos implementando y fuimos mejorando. Lo que ustedes ven ahí son todas las presentaciones que se hicieron, todas eran personalizadas para cada una de las personas nuevas. Y ahora, bueno, entonces fuimos llevando este proceso a escalarlo al resto de los equipos y como les digo, a partir de esa solicitud del equipo de Costa Rica, en ese caso empezamos a implementar y apoyar al equipo de talento humano a poderlo llevar. Los comentarios de feedback de las personas que fueron viviéndolo y que además nos ayudaron a mejorarlo en el caminar y en la implementación era de, me siento feliz desde el primer día, cómo hubiera querido esto en otra empresa, o sea, y empezaron a contarnos todas sus experiencias de malos onboarding y cómo esto los había ayudado. Entonces, esa satisfacción de saber que la persona se siente bienvenida y que le ayudó en su proceso. Uno de los líderes que después se volvió mentor me decía, es que yo, de verdad, esto me ayudó tanto a tener una claridad, qué es lo que yo podía hacer por la empresa, al punto de que a los 6 meses esa persona ya había sido ascendida a jefe del área. O sea, así de bueno fue el impacto que tuvimos con este proceso. Así que los invito a experimentar, a co-crear, a utilizar las herramientas que tengan a su disposición, a que sean esos líderes facilitadores, que sea un liderazgo centrado en las personas, no solo en un concepto bonito, porque realmente sí que se oye genial. Porque la clave es construir organizaciones fuertes, pero con equipos motivados y con culturas empresariales que sean integrales, ¿no? Que no solo busquen el éxito, que no solo busquen los números, sino que también busquen el equilibrio de las personas. Y podemos comenzar con el onboarding, esa primera experiencia que vive cada colaborador. Todos queremos recordar nuestro primer día como el mejor de todos, no como un caos. Así que la acción la debemos tomar nosotros como líderes desde donde estemos, generar esa experiencia de quienes trabajan con nosotros. Sí, sobre todo si queremos que el talento esté comprometido, que nos ayude, que colabore, que crezca. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos nosotros con ellos. ¿Sí? Porque al final el éxito de nuestro equipo, de nuestros proyectos, de la empresa, no solo se mide en números, sino que en la calidad de los servicios que damos, de las personas que conforman el equipo, de cómo los hacemos sentir desde el primer día. Es que les agradezco por su tiempo, los invito a que accionen, a que evalúen cómo están sus procesos de onboarding. Si hay alguien que ya tiene sus 3, 4 meses por ahí, todavía se puede hacer algo. Podemos hacer que los nuevos colaboradores se sientan súper bienvenidos. Vamos a ver si por acá hay preguntas, comentarios. Bueno, por ahí veo comentarios nada más. Perfecto. Bueno, los espero en mi LinkedIn. Si tienen preguntas, si quieren saber más en detalle de todo lo que se trabajó en este caso, me pueden escribir. Yo nos tomamos un café y se las puedo mostrar así en detalle. La, Gracias, Caro. Hay una para preguntita ahí para... la empresa es en México. Bueno, en todo el grupo es el grupo Cohen y son los representantes de Western Union en la región. Así que esa la empresa. Genial. Buenísimo, Carol. La verdad, muchísimas gracias como siempre ahí teniendo un gran referente.
respecto a estas prácticas, ¿no? Carol, desde El Salvador, en algún momento igual hemos estado compartiendo como colegas como facilitadores Management 3.0, ¿no? Que igual ha sido una gran iniciativa que hemos tratado de impulsar. Pues, Carol, nuevamente agradecerte por estar presente y por haber aceptado esta gran invitación con estos eventos anuales que realizamos. A Un saludo usted. hasta allá, Carol. Gracias. Y los invito a la siguiente charla. Vamos cerrando, pero son potentes. Un abrazo. Que estén todos muy bien.